Bien, yo soy Henry Pérez y voy a hablar sobre el modelado de base de datos. Como antecedente podría decir que una base de datos o el diseño de una base de datos va a depender del tipo de aplicación que vaya a realizarse, a desarrollarse en el futuro, debido a que la base de datos pues, va conectada a la aplicación y de alguna manera pues son similares, o al menos van a trabajar con los mismos datos, ya que debido a que la aplicación será quien envíe los datos y maneje de alguna manera la base de datos. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación que vaya a desarrollarse, es que se va a desarrollar un determinado diseño de base de datos. El modelo de base de datos describe un conjunto organizado de información. El modelo de una base de datos puede verse como la estructura en la que se encuentra o en la que se va a encontrar almacenada la información. A continuación vamos a observar lo que menciona en esta página web o una definición más técnica de lo que es un modelo de base de datos. En esta sección explica que un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de una base de datos, incluidas las relaciones y las limitaciones o restricciones que determinan cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, el modelo de base de datos puede verse como la estructura, ¿sí? Que determinará cómo se van a almacenar los datos y su acceso o el acceso a los datos. El modelo de base de datos trabaja con la aplicación y es por eso que se necesita un diseño que vaya acorde con la posible o con la futura aplicación a desarrollarse. Una aplicación de visto de la perspectiva informática es una pieza de software que se ejecuta en una computadora y realiza una tarea determinada. Esa tarea puede ser visible para el usuario, donde puede realizar un documento, imprimirlo en tal caso, o también puede ser una aplicación que se ejecuta en segundo plano y es invisible para el usuario final o transparente, donde el usuario solamente va a ver la interfaz, ¿sí? La interfaz de la aplicación, pero no va a ver los procesos internos que se van a realizar en la base de datos. Básicamente eso es lo que es una aplicación. La aplicación se va a conectar a una base de datos que ha sido diseñada previamente. La base de datos es un objeto estructurado que consiste en datos y metadatos, en donde los datos es la información real, ¿sí? En este caso los registros que van a existir en una determinada tabla. Y los metadatos es la estructura que tiene la base de datos. Por ejemplo, en una tabla persona, la estructura de esa tabla serían los metadatos, los atributos, por ejemplo, y la estructura en sí de la base de datos donde va a guardarse la información de una persona. Los datos serían la información de una persona, como el nombre, el apellido, la cédula, teléfono, dirección, correo electrónico. Esos serían los datos. Y los metadatos aplican estructura y organización a los datos de esa persona. Por otro lado, los modelos de base de datos han evolucionado a lo largo del tiempo, partiendo de los tan conocidos sistemas de archivos y así avanzando por diferentes modelos. A continuación observamos en un documento PDF la evolución, los conceptos de cada uno de los tipos de modelos de base de datos. Entonces, el sistema de archivo implica que no se aplican técnicas de modelado y la base de datos se almacenará simplemente sobre un archivo plano sin ninguna estructura. En los sistemas de archivos no hay un orden o no hay un modelo donde la información esté ordenada y el acceso a ella sea más fácil y más segura. Otro modelo es el modelo de base de datos jerárquica. En este tipo de modelo, su estructura es en forma de árbol invertida. Las tablas en este modelo apoyan o adoptan o se asemejan a una relación hijo-padre, donde cada tabla secundaria tiene una única tabla principal. Es decir, un padre tiene varios hijos. Los hijos serían las tablas secundarias, el padre la tabla principal. Las tablas secundarias dependen
completamente de las tablas primarias y por lo tanto las tablas secundarias solamente pueden existir si existe una tabla principal. Otro de los modelos es el modelo de base de datos de red. Este es bastante similar al modelo de base de datos jerárquico. Este modelo de base de datos de red, una tabla principal puede tener varias tablas secundarias y una tabla secundaria puede tener varias tablas principales. Este modelo permite a las tablas secundarias tener más de un elemento primario, creando así una estructura de tablas similar a una red. Las múltiples tablas primarias para cada hijo permiten relaciones de muchos a muchos, además de las relaciones de uno a muchos. Luego está el modelo de base de datos relacional, que facilita el manejo de la información y el diseño de las bases de datos. Este modelo de base de datos mejora la restricción de una estructura jerárquica, sin abandonar la jerarquía de los datos. Es decir, en este modelo se puede acceder a cualquier tabla directamente sin tener que acceder a todos los objetos principales. Eso es algo que se realiza en el modelo de base de datos jerárquico. Para poder acceder a un registro de una tabla determinada, es necesario acceder desde la tabla principal. Es decir, que si se quiere acceder a la información de un empleado, la búsqueda se realizará a partir de la compañía, luego del departamento, luego del manager y al final se va a realizar la búsqueda en la tabla empleado. Eso cambia completamente en el modelo de base de datos relacional. Pues aquí se puede realizar la búsqueda directamente en la tabla que se requiere. En este caso, en la tabla empleado, podría buscarse directamente sin tener que recorrer toda la jerarquía que conlleva a dicha tabla. El modelo de base de datos de objeto, que es otro de los que existen dentro del modelado de base de datos. El modelo de base de datos de objetos proporciona una estructura tridimensional a los datos, donde cualquier elemento de una base de datos se puede recuperar de cualquier punto muy rápidamente, mientras que en el modelo de base de datos relacional se presta para la recuperación de grupos de registros en dos dimensiones. El modelo de base de datos de objetos es eficiente para encontrar elementos únicos. Es decir, el modelo de base de datos de objetos es muy potente a la hora de recuperar objetos únicos en la base de datos, mientras que el modelo de base de datos relacional puede obtener una gran cantidad de información o de objetos, pero lo positivo o el fuerte del modelo de base de datos de objetos es que accede a un único dato de manera muy rápida. El modelo de base de datos relacional también podría acceder a un solo dato, pero este modelo de base de datos de objetos es mucho más rápido. Existen diferentes tipos de bases de datos en un modelado de base de datos. Las bases de datos transaccionales son aquellas donde se realizan constantemente transacciones pequeñas, acceso a información constante, donde se va a modificar los datos existentes, a eliminarlos, cambiarlos, esto hecho en partes pequeñas, por aquello se las denomina transacciones. Las bases de datos transaccionales conlleva o tienen a otros varios tipos, como las bases de datos cliente-servidor, donde la concurrencia es muy baja, lo que la diferencia de las bases de datos OLTP. Aún una base de datos cliente-servidor no hay como una concurrencia de una cantidad excesiva de usuarios, de personas, la concurrencia no es mucha. En la base de datos OLTP es todo lo contrario. Aquí pueden acceder millones y millones de usuarios al mismo tiempo. La concurrencia es muy alta y todo al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, en una base de datos cliente-servidor se la puede implementar en una empresa donde van a existir 1000 usuarios, por ejemplo, y tal vez lo máximo que podrían acceder al mismo tiempo, la máxima cantidad de personas que pueden acceder al mismo tiempo a realizar la misma tarea en la misma tabla es
dos o uno. Además, la base de datos no va a estar en uso todo un tiempo, lo que sí pasa en la base de datos OLTP. Aquí la concurrencia es muy alta, muy alta. Allí la aplicación, la base de datos, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año y puede tener millones y millones de usuarios constantemente conectándose a la base de datos, manejando la información, accediendo a ella, donde pueden existir miles de personas haciendo la misma actividad. La base de datos de apoyo a la decisión es otro tipo de base de datos donde generalmente se almacena gran cantidad de información que ayudará después a tomar decisiones en la empresa, ¿sí? Por aquello, de allí nace el nombre de apoyo a la decisión. Aquí se almacena toda la información. Existen allí las bases de datos de almacén de datos, las bases de datos Datamart y la base de datos de informe. Todo esto se refiere a el almacenamiento a gran escala o gran cantidad de la información que se maneja por parte de los usuarios finales. Y la base de datos híbrida es una combinación de las bases de datos transaccionales y las bases de datos de apoyo a la decisión. Aquella concurrencia de los usuarios y la información que se maneja en esta concurrencia se almacena en gran cantidad en las bases de datos híbridas. Por último, observaremos, bueno, cada diseño de modelo de base de datos considera ciertas reglas de negocio. Y en esta página web vamos a observar de lo que se trata las reglas de negocio. Bien, una regla de negocio es una condición que se debe satisfacer cuando se realiza una actividad de negocio. Una regla puede imponer una política de negocio, tomar una decisión o inferir nuevos datos de datos existentes. Un ejemplo de regla de negocio para entenderlo mejor es en el ámbito de diseño de base de datos podría ser o vendría a ser una restricción en una tabla, por ejemplo, de un determinado atributo. En este ejemplo nos especifica que un proveedor establece el estado preferido de cada cliente y crea una regla de negocio para determinar cuánto cuesta a cada cliente el mismo objeto. A continuación se indican los términos básicos que definen los bloques de creación de cada regla de negocio. La condición. Una condición describe una situación o estado que se debe colocar en orden para que ocurra una acción determinada. Dependiendo de la condición, pues va a ocurrir la acción. La condición en este caso es el estado del cliente. En esta tabla se la puede entender de mejor manera. Se había dicho que una regla de negocio es establecer el estado preferido de cada cliente y crear una regla de negocio para determinar cuánto cuesta a cada cliente el mismo objeto. Es decir, dependiendo de la condición, se realizará una acción. La condición es el estado del cliente y la acción es el precio de cotización. Es decir, que cuando un cliente sea bronce, pues el precio será de $5. Cuando un cliente sea plata, el costo será $4 y cuando sea oro, el costo será de $3. ¿Sí? Esto se asimila mucho a las restricciones que se dan en las bases de datos a la hora de diseñar un modelo de base de datos. Y es a esto a lo que se refieren las reglas del negocio.